tenemos la exposición del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Exponen Natalia Corrales Cordero y Andrea Poblete Falcón. Tienen 10 minutos para poder exponer. Bienvenidas. Cuando ustedes quieran, comienzan los 10 minutos. Muchas gracias. Gracias por la posibilidad de estar acá. Saludamos a las y los convencionales, a las y los trabajadores, en especial a la autoridad ancestral, nuestra Machi Francisca. Vamos a proceder. Somos portadoras de historia y de memoria. Somos hebras entrelazadas en rebeldía feminista, entretejiendo presente y futuro. Somos el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Somos todas aquellas que nunca dejaron de luchar, aunque se les fuera la vida en ello. Desde la vindicación de los derechos de la mujer en 1702, pasando por Olympe de Gouges, que en plena Revolución Francesa crea la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Rosa Luxemburgo, que en el siglo XX despliega políticas emancipadoras, Teresa Flores, Carmela Geria, feministas obreras que en nuestro país a fines del siglo XIX y principios del siglo XX impulsaron periódicos feministas y asociaciones para luchar por los derechos del trabajo de las mujeres, levantando las primeras federaciones. Las compañeras del MEMCH que lucharon por nuestro derecho al voto. Las compañeras organizadas contra la dictadura cívico-militar del tirano Augusto Pinochet y que hasta hoy exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Manteniendo viva la memoria histórica de nuestro pueblo golpeado, que es un pueblo maltratado. Hoy somos revuelta en la revuelta. Nos alzamos en colores y trenzamos nuestras voces, voces articuladas en un programa feminista que nos hemos dispuesto a defender, poniendo en el centro todos los trabajos que sostienen la vida. El principio fundamental de nuestro programa es la comprensión del trabajo en clave feminista. Los trabajos remunerados y no remunerados, los trabajos productivos y reproductivos, formales e informales, deben ser reconocidos como tales. Buscamos una transformación radical en las condiciones materiales, socializando y redistribuyendo las tareas asignadas históricamente a las mujeres como las labores de cuidado, que no es sino una forma de trabajo invisibilizada que se realiza en hogares propios y ajenos, sin remuneración o muy mal remunerados, sin horario de inicio ni de término, mayoritariamente sin derechos laborales ni previsionales, obstruyendo nuestro legítimo derecho al descanso, al tiempo libre y a ser cuidadas. Ampliar el reconocimiento del trabajo a toda actividad que sostiene la vida implica un giro radical en la concepción de quién es sujeto o sujeto titular del derecho laboral, poniendo en tensión y cuestionamiento la actual visión jurídica sobre a quienes se les debe o no garantizar el derecho al trabajo y pensiones dignas. Esto es un cambio paradigmático en el marco de los derechos humanos fundamentales, en virtud del cual proponemos establecer como principio el reconocimiento constitucional de todos los trabajos, especialmente de aquellos no remunerados y que, siendo indispensables, no son reconocidos como tales. Porque trabajadoras somos todas. Vamos por el reconocimiento constitucional de los trabajos de cuidado, porque criar y cuidar también es trabajar. Hablamos de una transformación radical en los pilares que hoy sostienen las condiciones laborales, para los cuales se hace necesaria la derogación del actual Código del Trabajo, con el fin de construir un sistema que mejore drásticamente la forma en que se materializa el mismo, abordando todas las violencias estructurales que afectan principalmente a mujeres y disidencias. En este sentido, es urgente resguardar a las víctimas de acoso laboral y sexual, otorgándoles garantías de seguridad laboral y contención psicosocial mientras dure la investigación. Estos abusos no pueden seguir quedando en la impunidad.
En este proceso, la organización es vital para dar vida al mandato popular que desde la participación y deliberación colectiva se aperturó con la Convención Constitucional, por lo que es necesario velar por los mecanismos de control y mandato social que permitan ir modelando la sociedad que queremos para hacer exigibles nuestros derechos. Desde esta perspectiva, la organización sindical y la negociación ramal deben ser derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, contrarrestando la actual desigualdad de condiciones que afecta a trabajadores y trabajadoras al enfrentarse a su empleador. Desigualdades fomentadas por una normativa que actualmente protege más al empleador que a sus propios trabajadores y trabajadoras. Inhibe el ejercicio de derechos colectivos e individuales. Como ejemplos tenemos el multiroot de empresas, la eliminación de la titularidad sindical y por sobre todo la enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores en condiciones de informalidad en este país, como son las trabajadoras y trabajadores a honorarios, por aplicaciones, part-time, trabajos en casas particulares, temporeras, entre otros, que no pueden ejercer sus derechos individuales y colectivos, que no pueden sindicalizarse y que además, aún así, en el caso del sector público, no tienen derecho a la huelga efectiva. Para que se entienda un poco más concretamente la necesidad de transformar las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo, tenemos algunas cifras. La encuesta CACEN indica que en el año 2017 el 60,9% de los hombres perciben ingresos autónomos y el 39,1% de las mujeres recibe este tipo de ingresos. Nosotras nos preguntamos, ¿acaso ese 61% de trabajadoras que no recibe ingresos autónomos no trabaja, no cumple funciones como las labores de cuidado que ya hemos mencionado, que no aportan al PIB? Sobre el Producto Interno Bruto, es importante citar al Banco Central, que en su último informe de política monetaria, en junio del 2021, valorizó y reconoció por primera vez en su historia el trabajo doméstico en un 25% del PIB durante el año 2020. Por su parte, la Fundación Sol señala que la brecha entre hombres respecto a la brecha entre hombres y mujeres, dice que el promedio de ingresos que perciben las mujeres equivale al 79,6% del ingreso percibido por los hombres. Finalmente, respecto a las cifras, no podemos dejar de mencionar que en el caso de las mujeres, cuando hablamos de pensiones, el 50% de las 472.000 jubiladas por vejez a través de las AFPs, reciben una pensión menor a 149.000 pesos, que serían 138.000 si descontáramos el aporte previsional solidario del Estado. Y la pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, casi toda una vida laboral, llega solo a los 287.000 pesos, incluyendo las APS. Como Comité de Trabajadoras y Sindicalistas hemos desarrollado un programa que ha sido construido colectivamente en los encuentros de las y les que luchan y contiene las necesidades y derechos que han sido negados por la Constitución dictatorial y los gobiernos que le sucedieron. Las trabajadoras feministas demandamos que esta nueva Constitución sea la primera en el mundo en reconocer nuestros derechos, aquellos que fueron despojados para oprimir a la clase trabajadora en beneficio de los grandes empresarios y los poderes económicos. Estamos acá para afirmar una vez más nuestra potencia y que solo la organización de trabajadoras y trabajadores posibilitará un cambio radical en las estructuras de desarrollo político, económico, medioambiental, cultural y social. Exigimos derecho al trabajo digno y decente, entendiendo este como un derecho humano garantizado para todos independiente de su calidad contractual y sin discriminación a cuerpos disidentes, migrantes o racializados. Fin a la desigualdad salarial. El salario mínimo y su alza debe estar garantizado por la Constitución. 2 minutos, por favor. Puesto que de esta manera podremos desarrollar políticas públicas que aborden los sistemas métricos de cálculo para apuntando principalmente a la recaudación de impuestos a las grandes empresas. Disminución de las jornadas laborales, manteniendo el salario, dando el valor que corresponde al trabajo, que trabajemos menos y ganemos más. Es aquí donde hacemos hincapié en la urgencia de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo. Ese trabajo que ejercemos principalmente las mujeres y que no se contempla dentro de nuestra jornada laboral formal.
Esta convención debe discutir la consolidación de un sistema plurinacional de cuidados que involucre al Estado y comunidades para la redistribución de los trabajos de crianza y cuidados, dejando de ser una obligación solo para mujeres o un privilegio de quienes pueden pagarlos. Cuidar y ser cuidadas y cuidados es un derecho humano fundamental que debemos reconocer y garantizar en condiciones dignas para todos, en armonía con los diferentes contextos territoriales y cosmovisiones. Derecho a un trabajo libre de violencia. Los avances desde la legislación actual son nimios. Seguimos viviendo violencia en nuestros espacios de trabajo, no solo como mujeres o disidencias, sino como parte de la clase trabajadora que es agobiada y sin derecho a reparación. Derecho a la seguridad social, cuyo financiamiento sea con cargo al Estado y los empleadores. Establecimiento de un sistema de reparto solidario y tripartito. Adherimos profundamente a la propuesta de la coordinadora No Más AFP. Tiempo, Un sistema único de contratación en el Estado por la defensa de la función pública, fin a la discriminación contractual y del trabajo a honorarios, cumpliendo labores permanentes y habituales, a igual trabajo, igual contrato. El nuevo Estado que pensamos debe sostenerse por trabajadoras y trabajadores comprometidos con la función pública y en condiciones laborales dignas, pues somos quienes desarrollamos y ejecutamos las políticas públicas y nos vinculamos con la población. El Estado debe garantizar y promover los derechos humanos al trabajo, no más precarización laboral en el Estado y en el sector privado, no más subcontratación, no más honorarios, no más contratos de un año. Exigimos contrato único y digno en el Estado y que sea un precedente y ejemplo para los demás sectores. La crianza y el cuidado deben ser compartidas. Por ello proponemos un postnatal paritario hasta el primer año y flexible en caso de nacimiento con hijo de enfermedades. Fuero hasta los 5 años de edad. Finalmente, consideramos poner suma urgencia a la creación del mandato constitucional para la derogación del Código del Trabajo y la construcción de un nuevo modelo laboral, derecho fundamental a la libertad sindical en toda su expresión, especialmente derecho a huelga y efectiva y a negociación por rama y a colectiva, a nivel privado y estatal. Criar, tiempo, cuidar, ya no hay, trabajar. ya estamos sobrepasados absolutamente. Muchas gracias. Preguntas tenemos a Manuel José Osandón y Yanis Meneses. Muchas gracias por la exposición. Quería preguntarle cómo financia la cantidad de sugerencias que usted tiene para efectos de la Constitución, especialmente el tema de las propuestas de postnatal y el pago de trabajo no remunerado. Gracias. Por favor, Teresa, con todo respeto, respetemos las preguntas incluso de nuestros colegas. A través de Zoom, Yanis, tienes la palabra. Muchas gracias, Damaris. Por supuesto, agradecer la exposición, saludar a las expositoras. Sí me gustaría que pudieran profundizar respecto a el mecanismo de garantía de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, siendo que sabemos que es una de las propuestas desde los movimientos feministas que se han levantado, y que pudieran profundizar un poco en ese punto central. Muchas gracias. Bien, tienen por favor un máximo de 2 minutos para responder ambas preguntas. Ya tenemos a la próxima expositora, así que por favor ceñirse a este máximo de 2 minutos. Gracias. Muy breve. Bueno, el postnatal se financia a través de la cotización previsional, eso lo sabemos, ¿cierto? Respecto al mecanismo nosotras planteamos la necesidad de crear un sistema nacional, un sistema plurinacional de cuidados, en que participe el Estado, la comunidad y la idea, por supuesto, es socializar estas labores de cuidado, pero a través de un mecanismo plurinacional estatal. Para complementar, tiene que estar toda la institucionalidad dispuesta para la elaboración y la creación de este sistema. No basta con una sola unidad o una sola institución que vea esto, sino que tiene que estar de manera transversal y de manera transversal desplegada en toda su función. Muchas gracias. Te agradece la exposición. Vamos a pasar a nuestro próximo expositor del día de hoy, que es la Fundación Nodo 21. Se encuentra inscrita 2 personas.